Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Arrancamos con la revista oficial de la Revolución Ciudadana. Es un gusto que nos acompañen y nos abran las puertas de sus hogares como todos los domingos. María de los Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Elena, amigos y amigas. Este será un programa especial, pues haremos un recorrido por las ciudades de Europa que durante la semana anterior visitó el presidente de la República, Rafael Correa. 6 ciudades, 2 países en 5 días se recorrió el mandatario ecuatoriano, extenuante periplo que no hace otra cosa que evidenciar la gran capacidad de trabajo del jefe de Estado y sus incansables ganas de rendir cuentas a su gente. Y es que la Revolución Ciudadana esta vez se hizo sentir en Europa. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Y es que Milán fue la ciudad escogida por el presidente Rafael Correa para iniciar su periplo por el viejo continente, en donde viajó para rendir cuentas a los ecuatorianos que allí residen. El respaldo de los migrantes a la gestión del mandatario fue gigante, al punto de que ahora nuestros compatriotas ya piensan en regresar al país, que reconocen totalmente cambiado al que dejaron tras la crisis bancaria de 1999. En Milán, ellos aún recuerdan las lágrimas que derramaron al ser prácticamente expulsados de su país por la crisis financiera vivida en 1999. No tenía cómo poder sustentar una familia con 4 hijos y me obligó a venir. Tuve que dejar mi tierra, mi casa, mis hijos, mi familia, con mucha tristeza. ¿Para qué? Para buscar un horizonte nuevo, porque en el Ecuador no se podía estar. Estaba a punto de perder mi casa. Ahora la historia es diferente. Ya ven que existe un cambio de época en el Ecuador, donde cuentan con mayores oportunidades para progresar. Por ello, y porque sienten la crisis que atraviesa Europa, han decidido regresar. Aquí ya no le veo futuro, soy sincero en decirlo, por eso es mi retorno. Quiero compartir lo que aquí he aprendido, quiero hacer en Ecuador. Estoy haciendo todo lo posible para en enero estar en mi país. Así se lo hicieron saber al presidente Rafael Correa, con un multitudinario respaldo en Milán, a donde llegaron de todos los rincones de Italia para compartir con quien reconocen como uno más de ellos. Nosotros como inmigrantes nos sentimos satisfechos, quienes hacemos dirigencia política nos sentimos satisfechos de esta gran iniciativa que el gobierno naturalmente da a nuestro pueblo. Ahora con este presidente soy orgullosa de ser una ecuatoriana más, y porque veo los proyectos que él tiene para nosotros, sobre todo para nosotros que estamos afuera, y una gran verdad lo que él dijo, que nosotros fuimos expulsados de nuestro país. Pero no solo los ecuatorianos residentes en Italia reconocen la labor del jefe de Estado, también los extranjeros lo hacen. Quiero felicitar al presidente Correa, no solamente por su gran mensaje a la comunidad latinoamericana, sino por dar el ejemplo a los presidentes de América Latina de que deben venir aquí, donde viven los inmigrantes, y hacerse valer y respetar los derechos de los inmigrantes. Fueron momentos de verdadera confraternidad ecuatoriana. Cantaban y bailaban como si estuvieran en Ecuador y vivaban a su presidente, que les agradecía su valentía y les llenaba de esperanza. Muchas gracias por su sacrificio, por su esfuerzo, por jamás haber olvidado a su patria, y siempre los esperamos con los brazos abiertos. ¡Que vivan nuestros migrantes! ¡Que viva el Ecuador! La visita a Milán también comprendió reuniones con las más altas autoridades de las universidades del norte de Italia. Luego de esta explicación, era momento de dirigirse a los estudiantes de este centro de estudios superiores. La salida ecuatoriana a la crisis de la deuda externa
era el tema que abordó el primer mandatario. La jornada incluyó además entrevistas con medios de comunicación italianos, reunión con el alcalde de la ciudad y visitas de carácter cultural. Con imágenes de Rodrigo Sandoval y Ángel Zulca, en Milán, Italia, Cristian Caiza, El Ciudadano. Como parte de su agenda ya en Sevilla, España, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ofreció magistrales charlas que dejaron pertinentes reflexiones respecto a la supremacía del capital financiero sobre el ser humano. Ciudadanos españoles y migrantes ecuatorianos destacaron la capacidad del primer mandatario para administrar los recursos de Ecuador y detener la injusticia social. Aplausos y felicitaciones recibió el presidente Rafael Correa luego de su conferencia en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, en donde expuso la pertinencia de entender las relaciones políticas en la economía. Queridos jóvenes, queridas compañeras y compañeros de España, Europa, Latinoamérica, el problema de fondo es político. ¿Quién domina al mundo? Lamentablemente, el problema real es el capital dominando a los seres humanos y sobre todo el capital financiero. La España en crisis no escondió su admiración ante una gestión que apunta a la equidad y a la justicia social. En Sevilla, ciudadanos españoles indicaron quién es para ellos el líder de la revolución ciudadana. Creo que el presidente Correa, la gestión del presidente Correa es valiente, realmente lo creo, porque en un marco tan hostil como es América Latina, donde Estados Unidos tiene tanto poder, hacer unas políticas sociales como la que ha hecho es valiente. Una vez más, el mandatario ecuatoriano demostró que Europa no le asusta para defender sus convicciones y principios. No admitir como normales cosas que son comunes, pero deberían ser intolerables. La absoluta supremacía del capital y sobre todo el capital financiero sobre los seres humanos. Los migrantes ecuatorianos también mostraron su agrado por las obras realizadas por un gobierno que se diferencia del que les expulsó de su país con humanismo y capacidad. Entonces su liderazgo claro nos ha llevado a la transformación con las infraestructuras de comunicación entre regiones, con lo cual ha hecho algo que no teníamos, y era derribar el muro del regionalismo en el que nos habían mantenido entretenidos casi 200 años de vida republicana. Asimismo, periodistas internacionales que asistieron a la 22ª Cumbre Iberoamericana destacaron la capacidad del presidente de Ecuador para hablar sin tapujos. El tema del cuestionamiento de las cumbres creo que es bastante adecuado, no todos se atreven a decir esto, se tienen que encontrar evidentemente los presidentes en marco de este tipo de cumbres, pero son cumbres que no son operativas y quizás como se está estudiando no deberían ser una vez al año, sino por ahí a cada 2 años. Así, Ecuador dejó huellas imborrables y algunas enseñanzas en un país que busca mitigar los golpes de un capitalismo salvaje. Con cámaras de Cristóbal Hidalgo y Andrés Reynoso, informó Luis Santiago Ayala, El Ciudadano. Inmediatamente de cumplir una estrecha agenda en Sevilla, el presidente Correa se trasladó a Cádiz, ciudad en donde se realizó la 22ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. ¿Cuál fue la postura que Ecuador llevó a esta cumbre? Conózcala en un reportaje de Santiago Duque. El preámbulo de la participación del presidente Rafael Correa en la reciente 22ª Cumbre Iberoamericana, llevada a cabo el pasado 17 de noviembre en España, fue la visita que hizo a la muestra pictórica del maestro Osvaldo Guayasamín, que se expone en el Castillo de Santa Catalina, al conmemorarse el bicentenario de la Constitución de Cádiz. El mandatario admiró las cerca de 80 obras que componen la muestra, en compañía de autoridades locales y ecuatorianas. Es realmente una muestra maravillosa, tiene estupefacto a las personas que la vienen a ver, es una expresión de la ira, del amor. El acto central de la visita del mandatario fue la 22ª Cumbre, celebrada en el Palacio de Congresos, hasta donde acudieron 15 mandatarios de los 22 países que conforman el grupo. Tengo mucho interés en escucharles, en tener con ustedes un debate político y de políticas constructivo, profundo y sincero. Me interesan mucho sus experiencias y sus opiniones.
fue en su intervención, donde el jefe de Estado analizó la coyuntura actual de la crisis económica europea y explicó cómo el Ecuador superó la crisis originada en el 99 durante el denominado feriado bancario. Las recetas neoliberales de siempre no ofrecen una salida a la crisis, al contrario, la profundizan. Recetas que son las mismas que impusieron a los países de Latinoamérica, cuando hace muchos años teníamos que afrontar crisis de naturaleza y proporciones similares, o aún mayores. Finalmente, denunció el atropello del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, que favoreció a la petrolera estadounidense Oxy, que, tras violar su contrato, se le aplicó la caducidad del convenio de explotación del recurso ecuatoriano. El Ecuador denuncia el mecanismo del CIADI por fraudulento e ilegítimo. Esta situación, que la viven y sufren también otros países de la región, ha llevado a la creación del grupo de trabajo de expertos de alto nivel en solución de controversias en materia de inversiones de UNASUR. Desde el puerto de Cádiz, con imágenes de Ángel Yepes y Miguel Romero, Santiago Duque, El Ciudadano TV. Y es que la crisis económica se robó la película en Cádiz. La cumbre prácticamente giró en torno a este tema. Crisis que, por cierto, también la padecen nuestros compatriotas residentes en ese país. El siguiente punto en la agenda presidencial fue Murcia, una de las ciudades que más ecuatorianos ha acogido. El feriado bancario de 1999, originado por el gobierno de Yamil Maguad y los banqueros, expulsó a millones de ecuatorianos a España. Mire este reportaje, lo que tuvieron que padecer allá, muchas veces en condiciones de ilegalidad y tras varios años de trabajo y lucha, cómo ahora enfrentan la crisis inmobiliaria actual en Europa. España se convirtió en el principal destino de los ecuatorianos que fueron expulsados de su país por la crisis financiera y bancaria de 1999. Hasta el año 2008, la estabilidad económica abrigó a aproximadamente 500.000 migrantes ecuatorianos, hecho que hizo más amena su obligatoria residencia en España. Sin embargo, una nueva crisis financiera compromete la suerte de los compatriotas en la actualidad. Se trata de la crisis inmobiliaria. Carlos Quinatoa, oriundo de Bolívar, huyó de la crisis ecuatoriana en 1999. Un año después, su esposa Elvia Albán lo acompañó. Ahora viven en San Javier, municipio de Murcia, donde compraron un piso por 120.000 euros, el cual a su vez dejaron de pagar hace varios meses porque el jefe del hogar perdió su empleo debido a la crisis que atraviesa España. Bueno, el préstamo que nos hicieron era en el 2004. Entonces el monto es más o menos de 120.000 euros. Hasta el pago fue hasta el 2011, más o menos, que estábamos pagando poco a poco, aunque atrasado, pero íbamos pagando. Pero de ahí en adelante ya hemos dejado de pagar y estamos así quedando mal. Queremos devolver ya, porque aquí pagar ya no. Es más, es que ahora las cuotas que llevamos atrasadas quiere que nos igualemos y eso va a ser imposible. Si fuera un mes, 2 meses, a lo mejor sí, pero son muchos meses y el interés nos come vivos, entonces no, ya no podemos pagar. Entonces la solución es devolver la casa. La crisis española, ocasionada por la burbuja inmobiliaria, ha ocasionado graves estragos en la comunidad nacional. Según la Embajada de Ecuador en España, aproximadamente 15.000 personas han sido afectadas directamente por los créditos hipotecarios que no pueden ser pagados por los migrantes. Hubo un retroceso, quizás podemos decir, porque no hay trabajo, no hay empleo y la única fuente de ingreso sería entrar a trabajar en la agricultura, porque ustedes sabrán que el boom inmobiliario fue el causante de la actual crisis económica. Al pararse todo el tema inmobiliario, se para toda la mano de obra de nuestros compatriotas en la construcción. Tobías Onassis llegó en el 2000 a España porque la banca ecuatoriana le retuvo sus ahorros y perdió su empleo. Una vez instalado, decidió comprar una vivienda en Avileses por 150.000 euros, pero la historia se repitió. Ahora está en la desocupación a pesar que vive con su esposa y sus 2 hijos, quienes ya anhelan volver al Ecuador. Prácticamente 6-7 meses, porque prácticamente ya era imposible. Bien pagabas o dejabas de comer. Entonces, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces fuimos al banco, hablamos y dijimos que no podemos pagar porque no era viable.
Entonces dijo el banco, pues bueno, pues que sepáis vosotros que tenéis una deuda y que las deudas se pagan. Entonces le dijimos al banco, la vamos a devolver. Entonces dijeron que no, vía coactiva, desahucio, pues entonces nosotros empezamos pagando, prácticamente eran 800 euros que se podían pagar. Luego se nos ajustó a 1000 y entonces resulta que ya no era negocio. Y entonces hemos pagado prácticamente casi 30.000 euros, de los cuales pues prácticamente ya están perdidos. El gobierno nacional ha dado su respaldo total a los migrantes mediante la asesoría jurídica en cada uno de sus consulados y la promesa real de retorno a la patria. En Ecuador hemos subido como nunca antes en la historia los salarios reales y tenemos la más baja tasa de desempleo de América Latina. La orden de Mariano Rajoy, presidente de España, de detener los desahucios para los clientes de la banca que no han podido pagar sus inmuebles es vista como un paliativo temporal por los ecuatorianos, quienes en realidad solicitan la dación de pago, es decir, la entrega de la vivienda para que se extinga la deuda. Nunca se les dijeron a los usuarios ecuatorianos, a los ciudadanos, lea la letra pequeña, ¿usted está de acuerdo con todo lo que dice la letra pequeña? No, nunca le hicieron, solo le dijeron firme aquí y el ecuatoriano firmó. Los ecuatorianos son la segunda fuerza productiva migrante en España y generan importantes ingresos para el Ecuador por medio de las remesas. Y volver al país es el sueño de todos ellos. Con cámaras de Ángel Zulca y Eduardo Santillán, Daniel Ortiz, El Ciudadano TV. Y en esta misma ciudad, nos referimos a Murcia, muchos ecuatorianos emprendedores levantaron sus negocios generando incluso fuentes de empleo y generando también la admiración y respeto de sus compatriotas y de los españoles. Conozca 2 restaurantes de comida ecuatoriana que se convirtieron en verdaderas embajadas de la gastronomía nacional. Ella es doña Fanny, como la conocen en Murcia, donde llegó procedente de Sangolquí hace 13 años. Empezó a preparar comida para los ecuatorianos que buscaban alimentos de su patria. Empecé en un locutorio que se llamaba Alfa y Omega. Había mucha gente ecuatoriana. Yo me iba a llamar por teléfono a mis hijas y veía mucha gente sin tener a dónde irse, sin tener que comer. Y de pronto me pensé en ellos. Digo, no, pues aquí tenemos que hacer algo, de cocinar algo, de ver qué hacer. Entonces me pensé de una fritada. Tal fue su éxito que tuvo que alquilar 2 cuartos para cocina y restaurante. Luego pasó a atender en su propio departamento y finalmente en su local. Entonces yo ya me puse a buscar un local, que encontré este rinconcito. Y este rinconcito era pequeño, tenía 6 mesas igual, pero la gente era que venía, comía parados, sudando en el calor, y gracias a Dios me ha ido muy bien. Aquí se come como en casa. La variedad de platos de la sierra, de la costa, del oriente, hacen que los ecuatorianos vengan a disfrutar, por ejemplo, de una rica fritada. El éxito de esta emprendedora ecuatoriana le dio la oportunidad de ayudar a sus compatriotas, generando fuentes de empleo, como lo reconoce su chef, Carlos Simbaña, un quiteño que llegó a Murcia hace 11 años. Tiene un buen ambiente, se puede trabajar bien. Aquí con los compañeros trabajamos todos en conjunto. En el rinconcito ecuatoriano se encuentra de todo: arroz marinero, pollo asado, fritada, chicha y más delicias ecuatorianas que las disfrutan los compatriotas como Fernando Bonilla, oriundo de Cibambe, provincia de Chimborazo. Me he servido un encebolladito y un buen vaso de chicha. Sí. ¿Y qué tal? Pues eso es estupendo. Esto yo desde que abrieron este restaurante, pues no siempre, pero he visitado frecuentemente. Está muy bien. Otro restaurante ecuatoriano en Murcia es la Parrillada del Guayaco, donde Maribel atiende a clientes ecuatorianos, bolivianos y hasta españoles. ¿Qué les ofrece? Bolones, encebollado, guatita, menestra con ternera, tenemos pescado, ceviches, y los camarones son de Ecuador. Son estos migrantes emprendedores que, a pesar de la crisis, siguen adelante, lo cual es reconocido por los propios españoles. Yo muy bien, con los ecuatorianos muy bien. Yo tenía una novia de Ecuador y muy bien, muy bien. Son gente estupenda. Nosotros tenemos vecinos ecuatorianos y nos llevamos muy bien, los niños salen a jugar al parque, están completamente integrados y todo muy bien, perfecto. Muy bien, y además yo tenía una chica que en vacaciones y todo eso es de allí, de Ecuador, y está muy bien con nosotros.
Muy bien, lo veo muy integrado. ¿Qué hacía? Pues lo mismo que yo, pero con una sonrisa. Ella es muy contenta, es distinta. Así que si va a Murcia y desea deleitarse con comida ecuatoriana, puede visitar a doña Fanny o a Maribel, quienes le atenderán con calidad y calidez. Con imágenes de Rodrigo Sandoval y Mauricio Muñoz en Murcia, Cristian Caiza, El Ciudadano. Y es tiempo de hacer una pausa, pero al volver, ¿cree usted que las firmes posturas económicas llevadas por el presidente de la República, Rafael Correa, han contribuido a mejorar el autoestima de nuestros ecuatorianos residentes en Europa? Conozca qué opina Aminta Buenaño, embajadora de Ecuador en España, al respecto. Ya volvemos. Ciudadanos, bienvenidos a una entrevista más. Esta vez nos acompaña la embajadora de Ecuador en España. Ella es la licenciada Aminta Buenaño, con quien vamos a conversar los próximos minutos. Bienvenida al Ciudadano y coméntenos qué impresión tiene después de la visita que realizó el presidente Rafael Correa Delgado hacia España. Bueno, fue una visita, considero, extraordinaria y maratónica, porque el presidente fue por la cumbre, pero a la vez recorrió 5 ciudades e hizo la rendición de cuentas constitucional de sus gestiones, y con una respuesta extraordinaria. En España viven más de medio millón de ecuatorianos y están extendidos por todo ese gran territorio. Entonces es bastante difícil pues que se congreguen en diferentes ciudades, pero hubo la convocatoria y los ecuatorianos reaccionaron pues muy positivamente, quisieron ver a su presidente y sobre todo quisieron escuchar la rendición de cuentas, pues hay la percepción en el pueblo migrante ecuatoriano de que el país ha cambiado. De ese medio millón de ecuatorianos que viven en España, ¿qué porcentaje ha sido afectado por una crisis económica que ha golpeado debido a ese capitalismo salvaje? Bueno, en España hay medio millón de ecuatorianos aproximadamente, un poco más, un poco menos. Pero podría decir que en el problema de las hipotecas hay entre 8.000 y 15.000 familias afectadas en este problema. En cuanto a desempleados, según cifras oficiales dadas incluso por el mismo Ministerio de Empleo español, hay más de 49.400 ciudadanos ecuatorianos en el paro legal, es decir, desempleados. Y ecuatorianos que estén en riesgo de perder su tarjeta sanitaria, se calcula aproximadamente entre 8 y 10.000 ecuatorianos. Los ecuatorianos que desean tener ese servicio de asesoría jurídica que está prestando la Embajada de Ecuador en España, ¿qué deben hacer? ¿Qué requisitos deben presentar? Bueno, deben ir al consulado y deben sacar un turno y durante la tarde se les atiende. Pero sobre todo deben ir a cada consulado y deben pedir ese turno de hablar con el abogado y ahí les revisarán su caso, les dirán exactamente qué se debe hacer, en qué situación se encuentra y cuáles son las opciones que tiene. Pero yo quiero señalar algo sumamente importante. En el mes de marzo, cuando fue el presidente a España, muchos ecuatorianos le dijeron que tenían miedo de ser perseguidos por estas deudas irregulares, por estos créditos hipotecarios cuando volvieran al Ecuador y se sentían en completa indefensión puesto que no tenían ninguna clase de recursos y volvían al país precisamente porque estaban completamente indefensos y sabían que cierto sector de la banca estaba comprando a precio de gallina enferma a la banca española estos créditos hipotecarios para cobrárselos en el Ecuador. Inmediatamente el presidente, cuando vino al Ecuador,
impulsó una resolución en la Junta Bancaria por la cual se restringía la compra de estos créditos hipotecarios, y también fue de la iniciativa para mandar en la Asamblea un proyecto de ley que ya se hizo realidad, por medio del cual hay un artículo en el que se señala que ninguna sentencia ejecutoriada en España se la puede replicar aquí en Ecuador. Ahora, ¿en qué medida puede ayudar esta visita del presidente Rafael Correa, esta última visita que acaba de realizar el primer mandatario a España, para proteger los intereses de los ecuatorianos residentes en España? Bueno, yo creo que el gobierno y sus entidades tratan de hacer todo lo que pueden, pero recuerde que esta población migrante está en un territorio extranjero. O sea, no puede obrar sobre sus leyes, no puede obrar, lo que podemos hacer es obrar desde Ecuador y desde nuestros consulados. Y le estamos dando la asesoría jurídica gratuita, hemos rebajado las tasas de las prestaciones de los servicios consulares y queremos dar mucho más, ¿no? Mucho más servicio. Cada vez que va un ministro, pues hacemos que se relacione directamente con las asociaciones, con los migrantes, y que los proyectos productivos que se tienen en Ecuador también se extiendan a la población migrante. ¿Cómo está el trabajo precisamente con la CENAMI, este trabajo conjunto que lleva a cabo la Embajada de Ecuador en España con la Secretaría Nacional del Migrante? Bueno, procuramos hacer un trabajo armónico porque son instituciones del Estado, naturalmente que necesita reforzamiento, necesita mucha ayuda, porque la CENAMI es una entidad cuyo propósito es muy noble, ¿no? Es proteger socialmente, con apoyo social, con apoyo económico, con diversos tipos de programas a los sectores migrantes en España, y en este sentido ha ayudado mucho, pero todavía podemos hacer mucho más. ¿Cuál es su apreciación de ese discurso del presidente emitido en España, en el que dejó muy en claro que el ser humano debe estar por encima de ese capital financiero que ha provocado absurdos como el que haya gente sin casas, bancos con casas y casas sin gente? Bueno, yo creo que en realidad el presidente dio una impresión muy fuerte, tuvo mucho eco mediático. Se habló mucho de él, sobre todo porque él habló de que era importante poner a la gente, al ciudadano, antes que el capital, y habló de la experiencia ecuatoriana, del proceso de la deuda, del debacle financiero, del debacle que hizo la banca, ¿no? Cómo nos metió la mano en los bolsillos a todos los ecuatorianos. Entonces dejó muy sensibilizado a ciertos sectores de la comunidad española. En este sentido quiero decir que con los que están de acuerdo y con los que no estuvieron de acuerdo, el presidente ecuatoriano no pasó indiferente para nadie. ¿Qué pueden dejar de beneficioso esas conversaciones del presidente Rafael Correa con el rey Juan Carlos y también con el presidente de España, Mariano Rajoy? Bueno, que se siga el convenio de sanidad social, por medio del cual va a garantizar que ningún ecuatoriano se quede sin acceso gratuito a la salud. Esto es importante. Este convenio es un convenio que se está haciendo entre los dos gobiernos y está en proceso. En este sentido, pues, el presidente Rajoy supo del pleno interés de parte del gobierno ecuatoriano de seguir y terminar este convenio para bien de los ecuatorianos. Y también conversaron de la preocupación del problema de las hipotecas. El presidente Rajoy señaló el Real Decreto por medio del cual se deja por 2 años en suspenso el desahucio, aunque yo quiero advertir que si bien es importante, es muy meritorio, por parte de colectivos ecuatorianos hay mucha preocupación. Hay preocupación por el Real Decreto porque nuestros sectores ciudadanos dicen que si bien es un paliativo, pero la deuda sigue, es decir, sigue creciendo los intereses. Entonces, esta es una preocupación. En todo caso, yo creo que hay una muy buena fe y hay una muy buena voluntad de parte del gobierno español de superar esta situación y de hacer todo lo humanamente posible para poder ayudar no solamente a la sociedad española, que es la que está implicada en el problema, no solamente a sus ciudadanos, sino también a la población migrante y en especial, digo yo, a nuestros ciudadanos.
Gracias, embajadora, muy amable por su tiempo, por sus palabras. Y amigos de Ciudadanos, nosotros nos despedimos invitándoles a que nos puedan acompañar en otra ocasión. Y ya estamos de vuelta esta vez para contarles que el presidente Rafael Correa junto a su comitiva oficial continuó su viaje por España. Esta vez fue el turno de Barcelona. Y si bien para muchos compatriotas la situación económica es agobiante en España, para otros que tienen comercios en ese país la prosperidad les premia. Sin embargo, anhelan retornar a su patria porque saben que no es la misma del que fueron obligadamente expulsados. Conozcamos las historias de Jefferson Pinargote y Patricia Ango. Barcelona, la segunda ciudad más poblada de España, es también una de las que más migrantes ecuatorianos ha acogido. En el sector de Hospitalet se han asentado la mayor parte de ellos. Algunos ya administran sus propios negocios. Antes trabajaba en lo que era la construcción, yo me dedicaba a canalizar, a hacer obras públicas y trabajaba para el ayuntamiento, pero vi un poco que me estaba afectando en precios y eso, pues decidí cambiar de negocio y de momento va bien esto de la hostelería. Una vez que ya uno se adapta y comienza a trabajar y comienza a generar y ve que está haciendo algo para producir, pues la cosa va como animándose un poquito. Y yo la verdad es que estoy muy contenta porque a mí no me ha ido mal. Llevo viviendo ya aquí 11 años aproximadamente y la verdad que me ha ido muy bien. He tenido buenas experiencias, he encontrado gente muy buena y he ido forjando aquí mi futuro. Y ahora mismo pues llevo esta tienda y la verdad que no me puedo quejar. A pesar de ello, los avances obtenidos en el Ecuador en los últimos 5 años motivan a los compatriotas migrantes a retornar a su tierra natal. Así ocurre con Jefferson Pinargote, quien es propietario de un restaurante de comida ecuatoriana, al igual que con Patricia Ango, quien es dueña de una tienda de frutas y verduras. Siempre he tenido el anhelo y es más, tengo un propósito de 2 años más de estar aquí y poder ya fomentar mis raíces, un negocio, lo que sea allá en mi país otra vez. Si tienes un capital, inviertes y te va muy bien. O sea, ahora mismo es una muy buena inversión. Mi futuro yo lo veo en Ecuador, no aquí. Yo de momento ya te digo, estoy bien aquí y de momento estoy aquí, pero mi futuro lo veo en Ecuador, o sea, veo futuro. Antes no, antes era insostenible la situación en Ecuador, no yo decía ni en broma yo, pero ahora ya me gusta. Yo lo tengo claro, yo 2 años más no me veo aquí. Yo ahora con la política del presidente Correa es que mucha gente ha vuelto, está en Ecuador y está muy contenta. Yo hace poco estuve en Ecuador, me fui a pasar 2 meses con mi familia y de verdad que lo veo mucho más cerca. Tengo muchas ganas de volver y la cosa en Ecuador ha cambiado muchísimo. Las obras realizadas en vialidad, los avances logrados en materia de salud y educación son las que más destacan los compatriotas en el exterior, quienes consideran que en Ecuador existen mejores condiciones económicas para establecerse. Con cámara de Edgar Domínguez, Lorena Intriago, El Ciudadano. 5 días duró la gira del presidente Rafael Correa por Europa. 6 ciudades fueron visitadas para, entre otras actividades, conocer la realidad de los migrantes ecuatorianos al otro lado del Atlántico. Madrid fue el último punto del periplo presidencial. Aquí el mandatario vivió momentos de gran emotividad, conociendo historias de nuestros compatriotas que realmente llegan al alma. Todos querían ver a su presidente. Por eso fueron desde muy temprano a buscar el mejor lugar en el Palacio de Convenciones de Madrid. No recuerdo otro presidente que haya venido aquí. Ya, sin embargo, creo que es la 3ª vez que viene Correa aquí a España. Y es muy bueno que nos haya convocado a todos y estamos aquí precisamente para eso. Creo que es el único presidente que, desde que yo sé de los presidentes que salen al extranjero, es el único que se está preocupando por el pueblo ecuatoriano en el extranjero. Y es que el ambiente era de fiesta. Todos flameando la tricolor e incluso los colores de su equipo que nunca falta. Gracias a Dios y buena cabeza que tiene el presidente, que es hincha melecista. A nosotros como melecistas nos engrandece y nos fortalece saber que nuestro presidente es azul. Aquí la emotividad se elevó a su máximo nivel con la historia que contó Fanny Tenesaca,
Una migrante que agradeció al mandatario y reconoció que los ecuatorianos que residen en el exterior ahora sí se sienten atendidos por su gobierno. Y gracias al apoyo de las autoridades que nos representan en este país y en el nuestro, quienes realizaron las gestiones oportunas, logramos hacer realidad el último anhelo que mi hermana tenía. Murió rodeada del cariño y en compañía de toda su familia. Es una de las historias que han vivido nuestros migrantes, quienes prácticamente fueron expulsados del país por aquellos que ocasionaron la crisis bancaria de 1999. Señor presidente, las palabras nunca serán suficientes para agradecerle, pero también sé que las palabras sobran cuando nuestras acciones hablan. Pero ahora la situación es diferente y así les hizo saber el presidente Correa, rindiéndoles cuenta de lo hecho durante 5 años y medio de gobierno. Se observa, se siente, se respira ese nuevo ímpetu de la nación, es haber recuperado la esperanza, ese orgullo de ser ecuatoriano y contar lo que está pasando en el país. Por eso ahora los migrantes se sienten seguros de cerrar las tristes historias lejos de su patria y reencontrarse con la felicidad de vivir en un Ecuador diferente al que dejaron. Me cuentan que Ecuador está estupendo, que empieza a tener mucha vía de negocios, de trabajo, unas carreteras estupendas, más que todo hay mejor vivienda, mejor salud y eso es muy bueno para las familias ecuatorianas. Incluso allá en nuestros países no se habla de crisis económica, sin embargo aquí pues mira las cosas que están pasando, ya vamos para 5 años de crisis económicas y la cosa no mejora. Me dicen que está bien Ecuador, para lo que más antes era, ahora ha cambiado bastante. En todo, carreteras, ha hecho puentes y todo eso. Con imágenes de Rodrigo Sandoval y Ángel Zulca en Madrid, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Y miles de ecuatorianos en España fueron beneficiados con becas otorgadas por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENESID. Al volver su titular, René Ramírez nos contará cuál fue su percepción de la experiencia que viven nuestros becarios en Europa. Ya regresamos. Amigos televidentes del Ciudadano, reciban la más cordial bienvenida a este programa que se hace con esfuerzo de la Secretaría de Comunicación. Hoy nos acompaña el economista René Ramírez, es el titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con quien vamos a conversar los siguientes minutos. Bienvenido, economista. Y la primera pregunta, la de cajón, ¿qué lectura tiene usted de lo que ha pasado con el candidato presidencial Guillermo Lasso, quien ha expuesto tácitamente que si un joven ecuatoriano desea estudiar una carrera de ingeniería, usted le impone que vaya a estudiar una carrera de gastronomía? ¿Qué decir al respecto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Lamentablemente estamos en un periodo electoral en el cual se utiliza cualquier tipo de artimaña para ganar votos y en este caso no ser fiel a la verdad. Yo he hecho un pronunciamiento público en el cual he dicho si es que el candidato Lasso demuestra que realmente lo que nosotros estamos haciendo es elegir la carrera de los estudiantes, que yo inmediatamente pongo mi renuncia al presidente de la República. Y también he señalado que en caso de que no sea capaz de demostrar que él renuncia a la candidatura, nosotros no podemos jugar con la libertad de las personas y parte de la libertad de las personas es elegir la carrera. Los estudiantes en el sistema de admisión y nivelación optan la carrera y la universidad que van a elegir, ponen 5 opciones. En su última visita a Europa estuvo por Milán, por España. ¿Pudo recoger algunos criterios de los becarios que están estudiando en esos países a través del beneficio que ofrece la CENESID? Sí, efectivamente, ¿no? Los becarios
tenían mucha alegría de primero estar con gente del gobierno, estar con el presidente, poder dialogar directamente, en este caso con nosotros. Esto es histórico, ¿no? Antes la migración se producía prácticamente por temas de la crisis que vivía el país, justamente por el mal manejo de la banca, de los banqueros, lo que hizo que muchos migrantes vayan hacia principalmente el destino de España e Italia. Ahora nosotros buscamos que sí, efectivamente, vayan ecuatorianos al resto del mundo, pero vayan no por temas de que fueron expulsados del país por la crisis económica que se vivió, sino justamente para formarse en las mejores universidades del mundo. Existe mucho agradecimiento de los becarios con respecto a esta política, se dan cuenta y son conscientes de la crisis que vive Europa, ¿no? De que prácticamente el tema de las becas han sido reducidas a la mínima expresión y que ellos están en una posición de ventaja, porque ahora existe un gobierno y existe un país que respalda la educación de principalmente cuarto nivel, maestrías, doctorados y postdoctorados, y que lo que están recibiendo es inclusive a veces superior en términos de dinero mensual de lo que muchos profesionales que tienen más nivel en Europa han dejado de recibir por el tema de la crisis. Acordémonos simplemente como ejemplo que muchos profesores europeos han dejado de ser parte de la planta docente y están dispuestos en venir acá al Ecuador por $1.300, $1.500 y nuestros becarios ganan eso y un poco más dependiendo del país de manutención para poder estudiar. Entonces realmente existe mucha alegría y mucho agradecimiento con el Estado y mucho deseo también de regresar para hacer la transformación aquí en Ecuador. ¿Cuántos becarios están en España? En España existen exactamente 630 becarios, ¿no? Ahora, el sistema de becas del CENESID se ha estimulado con este gobierno. ¿Cómo se ha logrado, cómo se ha gestionado para que esto sea una realidad? Bueno, esto es una cuestión de voluntad política, ¿no? Antes de este gobierno, a lo mucho se iban de becas 2, 3, 20 personas, ¿no? Nosotros en el periodo de gobierno, en estos 2, 3 últimos años, hemos dado más becas que los últimos 7 años, 30 veces más en términos de inversión y 20 veces más en términos de número de becarios que los últimos 7 gobiernos juntos. Y eso demuestra justamente la voluntad política de, a mi modo de ver, la inversión más importante que tiene este gobierno. Nosotros podemos tener carreteras, podemos tener computadoras, podemos tener hidroeléctricas, pero si es que viene un tsunami y destroza toda esta infraestructura, si es que no tenemos en este caso el talento humano, no seremos capaces de reconstruir al país, pero en cambio si es que tenemos este talento y estas capacidades de ecuatorianos, seremos capaces de reconstruir tantas veces como sea necesario el Ecuador, ¿no? ¿Cómo se eligieron esas universidades? ¿Cómo se escogieron? ¿Qué proceso se siguió para poder determinar que esas eran las universidades adecuadas para que se pueda estimular el conocimiento y cosechar o desarrollar los talentos? Bueno, acá existen algunos mecanismos de algunos rankings a nivel mundial que se utilizan para seleccionar a las universidades. Existen en total alrededor de 1000, dado que buscamos una jerarquización en función de las carreras que son importantes. Entonces no son en la misma lista de universidades de una profesional que sigue algún tipo de ingeniería, otro que sigue un tipo de economía, ciencias sociales, etcétera, ¿no? Entonces ahí se utilizan indicadores de estándares principalmente ligado al tema de profesores con PhD, número de premios Nobel, profesores que publicaciones en revistas indexadas, libros, etcétera. Entonces, con estos indicadores se construyen índices que permiten jerarquizar y eso nosotros aglutinamos los mejores índices y en función de eso, más información adicional que tenemos, seleccionamos las universidades que nuestros becarios podrán estudiar a lo largo del mundo, ¿no?
es importante también reconocer la labor que ha tenido el CENESID. ¿Qué inconvenientes usted ha encontrado en el tiempo que está al frente de esta institución, de esta secretaría? Bueno, o sea, uno de los temas que ha sido recurrente es la resistencia al cambio, ¿no? Nosotros lo que hemos visto usualmente es que todo el mundo aplaude los cambios, pero cuando no son cambios para uno mismo. En este caso, que cambien todos, pero yo no, menos yo. Y justamente los cambios han sido radicales a una velocidad de lo que implica una transformación como la que impulsa la Revolución Ciudadana. Y en muchos sectores sí ha habido resistencia a dichos cambios, pero obviamente la mayoría de la población aplaude estos cambios que estamos haciendo porque es la búsqueda de la calidad de la educación superior, lo que implica la búsqueda de la calidad de la educación de las futuras generaciones, ¿no? Muchas gracias, secretario, muchas gracias por esas palabras, de estos minutos en los que hemos podido compartir con los amigos televidentes del Ciudadano. Nosotros nos despedimos invitándoles a que en una próxima ocasión nos puedan acompañar a través de www.elciudadano.gov.es y también a través de El Ciudadano TV en el canal estatal Ecuador TV. Gracias. Muy amables. Ya estamos de vuelta. Un grupo de colegas del Ciudadano viajó junto al primer mandatario a Europa. Les preguntamos sus impresiones sobre la visita y esto fue lo que nos contestaron. Yo no creo que los ecuatorianos, por lo menos de la vuelta a la democracia acá, recordemos una representación tan fuerte, tan simbólica y tan positiva de un presidente ecuatoriano en tierras extranjeras, ahora hablando de Europa principalmente, y también de los países regionales. La representación y el liderazgo que el presidente Correa tiene es muy evidente y se manifiesta en las propuestas que él normalmente hace cuando tiene foros, cumbres o reuniones en las que lidera varias iniciativas que incluso se han puesto de manifiesto. Entonces, como te digo, fue muy importante conocer y palpar en Europa, ya en España principalmente, donde estuve yo, la fuerza de la propuesta que él tiene y de su política y de la visión coyuntural que tiene especialmente del problema por el que atraviesa Europa desde el punto de vista económico. Nos ha permitido a nosotros advertir la capacidad intelectual que tiene el mandatario, el respaldo que tiene la gente, la admiración que cuenta en el extranjero. Hay un caso, por ejemplo, en la Universidad de Olavide, cuando el presidente Rafael Correa salió después de dar su discurso, su intervención. Mucha gente, muchos españoles se acercaron para aplaudirle, felicitarle, querían darle la mano, abrazarle y decirle, ¿no?, que por favor se quede en España. Gritaban: Ecuador, déjanos a Correa, llévate a Rajoy. Los 5 equipos que fuimos a Europa, en todos, al menos uno de los compañeros tenía un familiar migrante y allá pudieron reencontrarse y pudieron compartir la vida o momentos que hace muchos años no lo compartían, amigos, familiares de nuestros compañeros periodistas, camarógrafos, fotógrafos que allá pudieron reencontrarse. Estando en Milán, estando en Italia, la gente se da maneras de comunicarse entre ellos vía redes sociales, de boca a boca. Entonces la gente se llegó a enterar rápidamente que el presidente de la República se encontraba en Italia. Y lo lindo de esto es que después de la reunión que tuvo con académicos, con científicos, con docentes, el presidente de la República hizo un recorrido por Milán, y en este recorrido la gente trató de averiguar entre ellos mismos, llamadas telefónicas, dónde iba a estar el presidente de la República para recibirle. El día que hubo la concentración para la rendición de cuentas del presidente Rafael Correa, fue impresionante la cantidad de personas de todas las edades que llevaban puestas banderas de Ecuador, y diversas personas tenían carteles
que decían muchas consignas a favor del presidente, a favor de la política que él está impulsando dentro del país. Y un cartel que era muy pequeño, pero decía bastante. Decía, me acuerdo tanto, Rafael, Latinoamérica te quiere y te necesita, y España también. Con todos los antecedentes contados, les podemos decir que Ecuador es reconocido en el mundo entero por sus innovadoras ideas de cambio. Mire lo que la vicepresidenta del Parlamento Andino venezolano opina al respecto en esta entrevista desarrollada por Marco Antonio Bravo. En los siguientes minutos vamos a dialogar con Ana Elisa Osorio. Ella es vicepresidenta del Parlamento Latinoamericano de Venezuela y también es la titular de la Comisión de Ambiente a nivel regional. Ella se encuentra aquí en Quito para dialogar sobre diversos temas. Ha participado también en algunos eventos con diferentes grupos sociales y también con estudiantes universitarios. Bienvenida al Ecuador, como siempre. ¿Y cuál es la visión que usted tiene en estos pocos días que ha estado en nuestro país? Entiendo yo que ha estado anteriormente también, sobre el proceso político que vive el Ecuador y que entra en una etapa clave, que serán las elecciones en el mes de febrero del año 2013. Nos sentimos muy cercanos de lo que es la Revolución Ciudadana y de las propuestas que desde Ecuador se han venido haciendo. Sobre todo nos parece muy pertinente y como un aporte importantísimo para los cambios de paradigma que necesitamos en el planeta, incluso en función de avanzar en un paradigma y en políticas que efectivamente contribuyan a reducir las grandes afectaciones del cambio climático, de la contaminación y que ponen en riesgo la vida sobre el planeta. Entonces este paradigma del buen vivir que trae consigo una propuesta que es muy pertinente porque justamente se trata de aprender a vivir y lograr la felicidad más que siendo mejores personas en la convivencia, en la paz. Ahora, este grupo, este Parlamento Latinoamericano, que es un espacio de análisis, de diálogo político de América Latina, ¿qué significado le ve justamente a todos estos procesos que vivió Venezuela ya con el triunfo del presidente Hugo Chávez, que está próximo a vivir el Ecuador? Hoy en día, la emergencia de gobiernos alternativos, de gobiernos progresistas, de sistemas que están proponiendo que el centro es la justicia social, que el centro no es el capital, sino que es la gente misma, ha llevado primero a tener unas políticas económicas distintas. Yo creo que podemos enseñar muchísimo al mal llamado primer mundo, al mal llamado mundo industrializado. Ecuador sin aplicar las recetas, Venezuela, Argentina, Brasil, estamos en crecimiento económico. Justamente ese es un tema importante porque ahora algunos países europeos, entre ellos España, que vive una huelga con una altísima participación de la población, tiene una diametral diferencia, digámoslo así con lo que está haciendo América Latina. Usted lo ha mencionado, no se trata solamente de seguir una receta del Fondo Monetario o del Banco Mundial, sino más bien de asumir posiciones propias, independientes y soberanas inclusive. Y que nosotros estamos en un periodo como de la segunda independencia de nuestra patria grande. O sea, estamos justamente construyendo modelos y con los procesos de integración que hemos venido adelantando de un nuevo tipo, son modelos que nos están llevando realmente a tener la independencia y la soberanía en todos los ámbitos, no solamente el político, sino el económico, el social, el cultural, el científico. Eso es muy importante y por eso es que entendemos que la integración latinoamericana tiene una extraordinaria importancia para incluso ser garante de que esa independencia se concrete y se consolide. Muy gentil, gracias por atender aquí al ciudadano. Hemos conversado con Ana Elisa Osorio. Ella es vicepresidenta del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, y también titular de Medio Ambiente a nivel regional de este grupo parlamentario de América Latina.
Hemos conversado sobre la situación política que vive nuestro continente y las expectativas que se ven aquí en el país cuando prácticamente arrancará una campaña electoral en las próximas semanas. Y de esta forma llegamos a la parte final. Les recordamos que estas y otras informaciones las puede encontrar siempre en nuestro sitio en internet www.elciudadano.gov.es. Usted ya mira la dirección en sus pantallas. Hasta la próxima. María de los Ángeles. Elena, muchísimas gracias. Amigos, gracias por su sintonía. Un abrazo a todos.